y aparte de los temas penales, que siempre suelen merecer más la atención de los juristas, lógicamente, tenemos ahora el problema civil de lo que ha pasado pues, con madres empoderadas que no han facilitado el contacto de los menores con su padre o viceversa, ¿no? Entonces, bueno, creo que nos estamos enfrentando a tiempos nuevos, realidades muy complejas y las armas que teníamos con todas las limitaciones que tenemos los psicólogos, las tenemos más empobrecidas, creo. Y en la siguiente pregunta, doctor Pablo, pues abordamos cuestiones relacionadas con limitaciones o retos futuros que creo que es apasionante. Un saludo. Oye, pasemos con Ezequiel. Ezequiel. Bueno, acá serían buenas tardes. Gracias a Pablo y a toda la organización, a mis compañeros, también un gusto verlos. A todos, a David lo conozco, porque soy un seguidor de él en las redes, él no lo sabe, pero lo sigo por ahí, a Libertad y a Eric, siempre es un gusto. A todos, muchas gracias por la invitación. Bueno, en realidad, compartir, tal cual como dijo David, en definitiva esto nos sorprendió y sobre todo en materia personal y profesional nos implica este doble desafío, en definitiva, ¿no? De transitar la pandemia con lo que esto implica, este miedo, esta incertidumbre, esta angustia de tampoco saber cuándo y cómo va a terminar y cómo nos va a afectar individualmente a cada uno de nosotros y a nuestras familias, y en ese contexto también seguir trabajando, por lo menos en lo que me toca a mí, en nuestra casa. Yo soy psiquiatra forense, trabajo para la Defensa Pública, soy el jefe del área de psiquiatría del Cuerpo de Peritos de la Defensoría General de la Nación, así que tengo mucho trabajo concretamente con mis colegas, es un equipo interdisciplinario de médicos clínicos, médicos psiquiatras forenses y psicólogos forenses, y la realidad es que si bien al comienzo vimos un cierto enlentecimiento, acá la pandemia en Argentina concretamente y el aislamiento se dictó muy tempranamente, desde finales o mediados del mes de marzo, y si bien se enlentecieron, digamos, nuestro trabajo, no se frenó. Y cada vez más, y hoy básicamente estamos trabajando, por lo menos los psiquiatras y psicólogos de adultos forenses, estamos trabajando a la distancia. Y creo que en definitiva lo más rico para todos va a ser discutir el próximo punto, ¿no? En definitiva, cómo abordamos las limitaciones tecnológicas propias de nuestra disciplina. Nosotros estamos trabajando a la distancia. En el caso de niños, niñas y adolescentes, se está haciendo de manera presencial, pero es una situación completamente excepcional y muy puntual. Buenos Aires concretamente está atravesando, bueno, siguen creciendo los casos diariamente, o sea que movilizar a personas no sería una decisión prudente ni basada en las evidencias. Y tal cual, creo que David, desde mi punto de vista, le dio en el clavo muy fuertemente, ¿no? Algo que por lo menos yo no me había sentado a pensarlo concretamente, que es la deshumanización, ¿no? Por más de que las pericias se estén haciendo de manera presencial, las características que nos obliga esta pandemia hacen que perdamos mucho del contacto y el acercamiento empático que debe tener, digamos, cualquier evaluación, pero muy particularmente la evaluación con niños, niñas y adolescentes. Entonces, en definitiva, se hace muy complejo y las limitaciones son muchas. Nosotros también estamos poniendo en nuestros dictámenes las características en las que se da esa evaluación, o sea, estamos dando un marco, porque claro, es muy probable, los seres humanos somos así de complejos, en 2 años probablemente nos olvidemos de la gran parte de detalles que hemos atravesado con esto, con lo cual va a venir bien refrescar que esa entrevista se hizo por WhatsApp, teniendo en cuenta la pandemia en la que vivimos. O sea, estamos poniendo también en nuestros dictámenes las características del tipo de evaluación, qué medio utilizamos, etcétera, etcétera, para darle un marco de referencia. Si me preguntan a mí, de vuelta esto es una opinión personal, nosotros antes de la pandemia, eventualmente teníamos algunas evaluaciones hechas a la distancia, ¿no? Digamos, Argentina es un país grande extensivamente, con lo cual hay veces que las personas no se podían trasladar hacia Buenos Aires para hacer las evaluaciones, con lo cual las hacíamos a la distancia. Y en ese momento, junto con unos colegas, veíamos de manera muy crítica hacer evaluaciones a distancia, consideramos que los medios telemáticos no eran el medio adecuado, que
teníamos muchas limitaciones, buscamos bibliografía, buscamos protocolos, etcétera, etcétera, y desde el punto de vista forense, hasta ese momento, ante la pandemia, no había nada concretamente desarrollado. Digo, sabemos que puede servir y ser útiles para, en el campo forense, el seguimiento de personas que estén privadas de libertad en términos de asistencia y tratamiento, pero en términos concretos de evaluación de capacidad para estar en juicio, inimputabilidad, custodia, daño psíquico, víctimas. Esto es un campo que nos obligó, digamos, ahora, la pandemia, pero era lo que nosotros hubiéramos estado desarrollando como disciplina con el consenso y la discusión que nuestra disciplina en el campo forense requiere. Entonces, digo, esto no es una cuestión menor porque básicamente nos vimos obligados a transitar esto y al menos en Buenos Aires estamos haciendo las evaluaciones a la distancia, y creo que en definitiva tendremos que ver después y tratar de analizar, bueno, cuáles han sido los alcances y las limitaciones de nuestros dictámenes. La justicia, de vuelta, en Buenos Aires no se ralentizó probablemente, pero nunca se frenó. Y bueno, hoy estamos directamente trabajando a la distancia al 100%, ¿no? Y creo que sin dudas hay determinados tipos, digamos, situaciones periciales que nos aportan un gran desafío. Y bueno, entendemos que tenemos que dar respuestas para que los jueces, las partes puedan resolver este litigio judicial. Lo que creo es que debemos ser honestos intelectualmente y señalarles las limitaciones metodológicas que podemos llegar a tener. Seguro vamos a andar con más profundidad en esto, pero en definitiva lo que planteó Libertad de esta necesidad que hemos tenido o tenemos que atravesar de la flexibilidad cognitiva en lo personal, es un punto que no podemos dejar de atender. Para ser muy concreto, dar un ejemplo personal e individual, el sábado a la mañana, que normalmente uno no trabaja sino que descansa, yo trabajaba, digamos, ¿no? Hacía una evaluación, una persona que estaba detenida porque el sistema penitenciario no tenía espacio físico para hacerlo en la semana, y así nos encontramos fuera de los horarios habituales, fuera de los días habituales, en contextos que no eran nuestro contexto de trabajo. Esto quiere decir, un sábado a la mañana o al mediodía, normalmente uno está con su familia, compartiendo un almuerzo, o en ese momento estaba mi familia intentando almorzar mientras los niños jugaban, y yo tratando de hacer una evaluación pericial. Creo que en definitiva, esto es parte de lo que nos toca transitar. Bueno, nos plantea sin dudas numerosos desafíos, tanto en lo personal como en lo profesional. Creo que más allá de las individualidades de cada país o de cada ciudad, compartimos aspectos comunes que, bueno, que ya han comentado mis compañeros. Pablo, creo que podemos, no sé, si no tienes más... Más bien, sigamos justamente sobre la misma línea, Ezequiel. Entonces, ¿cuáles son esos retos de esa evaluación clínica? De las evaluaciones que Yo puedo, sí, si quieren yo arranco dándoles algunas ideas, bueno, por lo menos algunas que nosotros encontramos cotidianamente y que, como dice, bueno, Libertad, David y Eric, estos foros de discusión me ha tocado escuchar también y compartir, colegas de Chile, bueno, el doctor Malfionetti, colegas de Buenos Aires, de Perú, de México, psicólogos forenses que también compartiendo foros como este, y en definitiva creo que las preocupaciones son más o menos las mismas, ¿no? En distintos niveles. Una que tiene que ver con el nivel de confiabilidad, digamos, sabíamos que nuestras entrevistas, nuestras evaluaciones con peritos de parte, con peritos de control, eran evaluaciones a puertas cerradas, que teníamos un control sobre la situación de evaluación en concreto, digamos, que los estímulos eran limitados o propuestos por nosotros, y ahora en una evaluación a la distancia, con medios telemáticos, no sabemos quién está del otro lado, si pueden estar filmando mientras nosotros hacemos la entrevista, es decir, la privacidad, la confidencialidad, que son partes centrales de cualquier evaluación psicológica y psiquiátrica forense, hoy no podemos dar la rigurosidad que se requiere. Y para contar un ejemplo concreto, ¿no? Digamos, me tocó evaluar la semana pasada a alguien por videollamada, por WhatsApp, porque no todas las personas tienen acceso a una computadora, a internet, al Zoom, digamos, esto que muchos de nosotros damos por sentado, ¿no? Digamos que me conecto del celular, en 2 minutos, prendo la computadora y estamos. En muchas de las personas que nos toca evaluar, que por lo menos en Latinoamérica sabemos que muchas personas que llegan al sistema de justicia, y sobre todo al sistema de justicia penal,
vienen de condiciones sociales, culturales muy desventajosas. Bueno, no voy a decir nada novedoso sobre las cárceles de la miseria de Bacuán, digamos, uno lo ve acá claramente. Entonces, digo, los desafíos de evaluar por videoconferencia de WhatsApp, ¿no? 4 peritos, una imagen pequeña, una pregunta muy sencilla como, ¿consumís drogas? El entrevistado dice no, y atrás que la madre dice, dale, dale, no mientas. Decirles la verdad a los doctores. O sea, estas son situaciones novedosas que de ninguna manera en un consultorio, en una entrevista individual, pudieran haberse dado. Entonces, creo que un nivel tiene que ver con las cuestiones de forma, la privacidad, la confidencialidad, y el otro con respecto a los métodos, ¿no? Ya lo había dicho David, y creo que todos vamos a compartir, la psicopatología requiere de, digamos, nos formamos para hacer evaluaciones en persona, y esto implica que estamos prestando atención a los detalles. Ustedes no saben si yo ahora estoy teniendo tacatiza y estoy moviendo los pies sistemáticamente, y si estoy nervioso, si estoy frotando mis manos. Digo, se pierden un montón de pequeños, digamos, en la suma, no porque no tengan importancia, sino todo lo contrario, en la cual nosotros construimos nuestros diagnósticos en psicopatología. Estos se pierden, digo, nadie va a poder saber si yo estoy teniendo musitaciones o si estoy hablándole a alguno de mis hijos para que se calle. Entonces eso no es una cuestión menor, ¿no? Digamos, la distancia puede tener ciertas, bueno, vamos a poder, creo yo, resolver algunas cuestiones psicopatológicas con limitaciones, pero resolverlas, y otra creo que no. Y ahí la realidad de la situación epidemiológica de cada país va a permitir, o de cada ciudad va a permitir acercarnos presencialmente con las limitaciones que tenemos de máscara, barbijo, etcétera, que de vuelta nos ofrecen un desafío, y otras no podrán. Digamos, en Buenos Aires hoy no hay posibilidad de poder hacer evaluaciones presenciales. Si se fueran a hacer evaluaciones presenciales, la distancia hace que los peritos de parte y de control tengan que estar a la distancia, o sea que para los peritos de parte es exactamente lo mismo que estar en su casa, que estar presencialmente ahí, porque no pueden tener un contacto directo con el entrevistado, lo cual es entendible. O sea, en definitiva creo que nos plantea esto, ¿no? La confidencialidad, la privacidad, y después cómo ajustamos nuestra metodología a este contexto, ¿no? En definitiva. Ni hablar, obviamente, de pensar en realizar pruebas o técnicas a la distancia, ¿no? En definitiva. De vuelta, aún que podamos encontrar algunas pruebas o técnicas que estén disponibles para realizar online, la pregunta es cómo sabemos quién las hace, ¿no? En definitiva, quién le está soplando detrás, cómo está respondiendo. Digo, hay algunas situaciones en las que, insisto, clínicamente puede ser que podamos resolverlo, imagino una situación de discapacidad intelectual, algo que podamos construir, pero si tenemos a alguien con deterioro cognitivo, ¿cómo sabemos que alguien no le está hablando de atrás? No, hoy es 31 de agosto del 2020, digamos, ¿cómo resolvemos eso, ¿no? En definitiva. Creo que lo más importante que es la prudencia, y esto trato de decirlo yo cada vez que puedo en todos los lugares más allá de la pandemia, es que seamos nosotros prudentes, reconocer nuestras limitaciones propias de nuestra práctica, y esto en este contexto creo que es un factor clave, ¿no? Más aún, si ya lo veníamos haciendo antes, de que nuestra práctica tiene limitaciones, bueno, creo que en este contexto estas limitaciones se pueden claramente haber agudizado, ¿no? Y dejo como para mis compañeros que puedan seguir y conversar entre todos. Si quiere, vamos devolviéndonos como veníamos. De acuerdo, de acuerdo. Miren, al tenor de lo que han comentado mis colegas, que les quiero muchísimo y les admiro sinceramente, uno de los trucos cognitivos que tenemos como seres humanos es que hacemos de cuenta que la vida es estable. Hacemos de cuenta que la vida es coherente. Y esta situación en la que estamos viviendo nos ha demostrado una vez más que esto es falso. Esto va a implicar sin duda, por parte nuestra, tanto a nivel profesional como a nivel personal, un proceso cognitivo de readaptación constante. Pongo un ejemplo sobre la mesa. No sabemos cuándo ni cómo va a terminar esta situación. Tenemos como referencia histórica la anterior pandemia de hace ya un siglo, y los datos que conocemos de esa anterior pandemia son terribles. Se supera el 1.000.000 de fallecidos. En el mundo actualmente estamos ya en cifras alarmantes. México, por ejemplo, tiene más de 60.000 fallecidos por este virus, y se prevé estadísticamente que para finales de año superaremos, como ha hecho Estados Unidos,
los 100.000. Esto es tremendo. España, Italia, cuando esto comenzó, nosotros de este lado del charco veíamos lo que estaba ocurriendo allá y teóricamente deberíamos haber sido capaces de instrumentar mecanismos sociales para que el impacto no fuese tan brutal. Sin embargo, vemos países como Brasil, como Ecuador, como México, por supuesto, que no están afrontando adecuadamente esta pandemia, dado los números que observamos. Caso contrario, Ezequiel ya ha señalado esto con mucho acierto, nuestros países son tremendamente desiguales. Y aquí quiero plantear uno de los retos específicos de la materia de psicopatología forense. En América Latina, antes de la pandemia, ya la psicopatología forense era muy desigual. La psicología jurídica no logró plantear, con la contundencia que tuvo que haber logrado, el aporte que significa para el derecho y para el sistema de justicia. Me parece que históricamente esa oportunidad se ha perdido. La psicología jurídica en América Latina, en mi opinión, ha evolucionado o está evolucionando, y esa evolución natural va hacia el neuroderecho. El caso es muy distinto con el de España. España consolidó la disciplina, vivió una época dorada que todos los manuales nos comentan, que nos tocó además a nosotros, a David y a mí, nos tocó esa época todavía, pero en América Latina la disciplina no se consolidó como tal. Y veo difícil que se consolide ya como disciplina específica. Me explico brevemente, esto puede ser polémico para América Latina. El desarrollo de la disciplina jurídica forense es muy desigual. No es lo mismo lo que ocurre en Colombia, lo que ocurre en Chile, lo que ocurre en Argentina, que lo que ocurre en otros países de la región. Hay muchísimos esfuerzos, gente muy dedicada en Perú y en Junco, por poner un ejemplo, en Costa Rica. Ustedes mismos, por supuesto, han hecho intentos maravillosos por constituir la disciplina. Pero toda la potencialidad que tiene la disciplina, el derecho y el sistema de justicia, no la han valorado suficientemente. Y esto tiene explicaciones puntuales. Una de ellas, que la pandemia nos ha subrayado, es la falta de formación académica. Ezequiel nos comenta, igual con acierto, que lo que damos por sentado, que es acceso a herramientas como una computadora e internet, que nos parecen tan básicas a nosotros, tan indispensables, tan naturales, un porcentaje muy elevado de la población latinoamericana no tiene ese acceso. Punto además importante, el acceso a la educación de materia especializada, como es la materia forense, no es muy amplia. España, el Anuario de Psicología Jurídica, publicó hace muy poco tiempo un estudio donde nos mostraba cuántos títulos propios y cuántos los títulos oficiales existen en el país ibérico sobre psicología jurídica y forense. Para que ustedes hagan una idea, en el caso de México, en México hay más de 11.000 posgrados. En general, de química, de ingeniería, de arquitectura, de psicología, psiquiatría, etcétera, más de 11.000 posgrados. De esos 11.000 posgrados, 2.292 tienen reconocimiento PNPC. Eso significa Posgrado Nacional de Calidad. De esos más de 2.200 posgrados de calidad, poco más de 40 son de psicología. Y de esos poco más de 40, ninguno es específico en materia jurídica forense. Los más cercanos son 3. La maestría en medicina forense de la Universidad Veracruzana, la maestría en criminología y ciencias forenses de la Universidad Autónoma de Tamaulipas y la maestría en psicología con énfasis en terminación criminológica de la Autónoma de Yucatán. Esto nos da un panorama terrible, porque solamente hay 3 instituciones que pueden becar a los estudiantes de posgrado para que puedan dedicarse a estos estudios. El resto, ¿qué debe hacer? Pagárselo. En un país con tantas desigualdades, ¿quién puede formarse como psicólogo forense? Esto tiene notables repercusiones. ¿Cuál es una de ellas? Que enfatiza el reto que nos toca en el contexto de pandemia. Que en México las evaluaciones forenses se hacen en muchas ocasiones, por desgracia, por intuición. Es decir, dado que no tenemos una oferta de posgrado amplia, estructurada, uniforme, los psicólogos forenses hacen enormes esfuerzos por tratar de formarse donde consiguen hacerlo. Pero esto lamentablemente genera vicios. Por ejemplo, ofertas académicas de dudosa calidad. Podemos encontrar seminarios, cursos, talleres de un fin de semana con títulos tan aberrantes como, por ejemplo, aprenda a perfilar en un fin de semana. Sepa cómo hacer un informe pericial en un curso intensivo. Esto es falso. Y sin embargo, la oferta existe, la demanda es alta y las universidades, no todas, han sabido responder a este reto. En este contexto, pues, lanzamos una crítica muy respetuosa
al sistema educativo, no de México, sino de América Latina, en el sentido que deben ofrecer mayor oferta de posgrado, porque el reto al que nos enfrentamos es tremendo en el contexto de pandemia y, como bien señalaba Mercurio, no tenemos las herramientas, no porque no las deseemos, sino porque no existe la alternativa para formarse. Reitero, el caso es muy distinto al de España, muy particular el de Colombia, muy diferente el de Chile. Caso concreto de Chile. Chile tiene ya 17 ediciones de un magíster en Psicología Jurídica y Forense que existe en la Universidad Diego Portales y que dirige nuestro querido colega Francisco Mafioletti y la doctora Lorena Contreras Taibo, que son símbolo de calidad. Pero este fenómeno no es frecuente en América Latina, son perlas, son joyas aisladas. Caso de Colombia, la Católica de Colombia, una de las mejores universidades de la región, tiene un doctorado y una línea de investigación doctoral específica en ese doctorado en psicología jurídica, pero es de los pocos que existen. En el caso de México, solamente este año, el fin de semana pasada, concluimos el periodo de selección del doctorado en psicopatología forense, que es el primer doctorado que hay en Iberoamérica con énfasis en neurociencia. Es decir, pues el rezago es tremendo. Las consecuencias son generalmente lo que observamos, pero es más importante atender las causas. Y una de las causas está en la obligación ineludible del Estado de brindar alternativas de formación especializada en una disciplina tan importante como es la psicopatología forense. Libertad. Sí, gracias. Bueno, yo quiero retomar únicamente esta última parte de lo que nos comenta el doctor García López, y es que además de esta necesidad urgente de posgrados de calidad y de formación profesional de calidad, elementos como esta red, estas redes académicas, son fundamentales para fortalecer el buen quehacer de la psicología forense, sobre todo y más, es decir, se evidencia con mayor necesidad en momentos como este de emergencia, porque son estas redes las que al final de cuentas nos van a permitir consolidar de manera, digamos, congruente buenas prácticas de ejercicio profesional cuando estamos en, digamos, que en terrenos de incertidumbre como lo estamos actualmente. Es decir, son estas redes las que se van a juntar, las que van a conversar, las que van a establecer buenos criterios de actuación y nos van a dar a los demás psicólogos estas guías o estos protocolos de actuación para la mejor actuación o el mejor desempeño en momentos críticos como el que estamos viviendo. Bueno, y retomando un poquito nuestra discusión sobre los alcances y limitaciones de la psicología forense en estos tiempos de pandemia, yo estuve revisando un poco los protocolos y las guías y las publicaciones que hay al respecto. Y generalmente lo que encontramos es algunas consideraciones de orden técnico, de orden administrativo, de orden de competencia y de orden como, digamos, procedimental o de evaluación propiamente. Pero yo quisiera proponerles, y a ver si a ustedes les parece, que hagamos este análisis conforme 3 etapas. Digamos que 3 etapas de lo que se refiere a la evaluación psicológica forense, la sustentación en audiencia de juicio oral y todo el proceso desde el momento mismo en que uno inicia esta revisión de la documentación para el caso hasta cuando va a una audiencia de juicio oral a sustentarlo. ¿Por qué? Porque me parece que es importante determinar en cada una de las etapas del proceso cuáles son sus alcances y limitaciones, sin olvidar, por ejemplo, que eventualmente y ahorita hay muchos psicólogos que están haciendo sustentaciones de sus informes ya por plataformas virtuales. Yo no he tenido la oportunidad de hacerlo todavía, pero varios colegas míos colombianos ya me están comentando un poco cuáles han sido esas vicisitudes y esos problemas a los que se han tenido que enfrentar cuando tienen que ir bueno, ya no tienen que ir, cuando se tienen que conectar para sustentar su audiencia de juicio oral. Y me parece que ahí hemos estado también un poco olvidando pensar y reconocer cuáles serían los alcances y limitaciones en esos momentos particulares y cuáles serían el efecto o cuál es el efecto que tienen estos medios virtuales en todo lo que tiene que ver con la sustentación y esa capacidad del perito de convencer a través de su exposición digamos que todo el sistema y al juez específicamente, ¿no? Entonces, si quieren les parece, yo voy a empezar con el antes, que se refiere a todo este proceso de preparación previa, de lectura de la documentación, de evaluación del caso, de los objetivos, y si les parece vamos avanzando y analizamos alcances y limitaciones ya durante propiamente el proceso de evaluación y posteriormente a la audiencia de juicio oral. ¿Les parece? ¿Así? Vale. Bueno, pues en una primera instancia me gustaría empezar con este antes, con esta preparación, este análisis del caso, evaluar qué tipo de caso estamos teniendo, cuáles serían los objetivos de la evaluación y en ese orden de ideas, cuál es el perfil, las condiciones y las características de la persona o de las personas que vamos o que va a ser sujeto de evaluación.
Y en esta primera instancia entran dos elementos. Por supuesto que todo lo técnico y todo lo relacionado con la competencia profesional. En primera instancia, la competencia profesional del perito, no solamente para llevar a cabo las evaluaciones periciales, que es un aspecto ético fundamental, básico ya sea en lo virtual o en lo presencial, sino también las competencias que tiene el perito para manejar los medios tecnológicos a través de los cuales se va a llevar a cabo este proceso de evaluación. Es decir, qué tanto vamos a utilizar los medios tecnológicos, que sabemos que desde la APA, cuando nos referimos a todo el tema de telepsicología, no solamente estamos contemplando videollamadas, sino como lo decía el doctor Ezequiel, hablamos también de correos, de conversaciones de WhatsApp, de otro tipo de llamadas, únicamente llamadas con videollamadas y otro tipo de interacciones a través de las tecnologías de la comunicación, ¿no? Entonces, un poco qué competencia y qué capacidad tiene el perito y tiene el psicólogo para llevar a cabo los medios a través de las tecnologías de la información. ¿Sabemos utilizarlos? ¿Cuáles plataformas son mejores? ¿De qué forma podemos dinamizar la interacción con la plataforma para que se lleve a cabo un proceso de evaluación de la mejor forma posible? Aquí vamos a entender y vamos a conocer que no hay protocolos establecidos ni validados en lo que se refiere a la evaluación forense virtual, sino que al contrario, esta pandemia, digamos que nos sacudió un poco en la necesidad de empezar a hacerlo, en la necesidad de empezar a sacudir, digamos que discutir respecto a esto, ¿no? Entonces, en esta primera instancia, esta competencia del perito de saber utilizar la plataforma virtual. Asimismo, en función de lo evaluado, ¿qué capacidades cognitivas y técnicas tiene el evaluado para acceder a estas plataformas virtuales? Puede hacer videollamada, si está por su celular, tiene un plan de datos suficientes que le permita hacer un proceso de evaluación fluido, un proceso de comunicación con el psicólogo de manera fluida y de manera adecuada. ¿Cuáles son las condiciones socioeconómicas que tiene la persona que está siendo evaluada y de qué forma estas condiciones van a influir en la manera en que esta persona interactúa con los medios tecnológicos y en la manera en que se desenvuelve en estos procesos de evaluación psicológica? Y bueno, algunos elementos éticos fundamentales relacionados con la confidencialidad y con la protección de los datos. Ustedes saben que lo que se refiere al uso de tecnologías y de la información virtual está sujeta siempre a hackeos y está sujeta siempre a ciertas consideraciones de inclusión, más bien de intromisión, que pueden afectar seriamente lo que se refiere a la confidencialidad y el secreto profesional de las evaluaciones que se realizan por Internet. Entonces, un poco también será esta labor y tarea del perito garantizar que los sistemas tecnológicos que utilice tengan estos elementos de seguridad de la información y de confidencialidad de la información, y bueno, un poco reconocer asimismo que la persona que está siendo evaluada tenga claridad sobre ello, reconozca las limitaciones del respecto y un poco reconocer justamente estos riesgos que hay durante esos procesos de evaluación y de dar la información a través de las plataformas virtuales. Yo no quiero robar mucho el tema, entonces si quieren seguimos por la misma línea y luego podemos hacer una segunda ronda. Perfecto, perfecto. David, ¿qué nos podrías comentar más o menos referente a la misma línea o tal vez quisieras darle algo? Esto es un brainstorming absoluto, porque escuchar a los compañeros pues te abre la mente, te da muchas ideas de escuchar pues, lo que está comentando Libertad, lo que ha comentado Eric y lo que ha comentado Ezequiel. Vamos a ver, tomando la palabra de lo que ha comentado el doctor Eric García, creo que es verdad que en esta situación se nos han visto las vergüenzas y seguramente en Latinoamérica en ese sentido queda mucho más camino que recorrer, lo cual no quiere decir que en España no lo haya, porque es verdad que acá tenemos una cobertura muy amplia a nivel formativo, pero por ejemplo se está aprovechando también esta situación para que nos hayamos dado cuenta de que se está poniendo en marcha un sistema de acreditación a nivel nacional de psicología jurídica y forense, y además de esto se están poniendo, digamos, en marcha mecanismos para que quedemos, digamos, reconocidos como una especialidad a nivel legal. En mi país la única especialidad reconocida legalmente es el especialista en psicología clínica, que está orientado a trabajar en el sistema de sanidad pública. Entonces, en ese sentido también aquí tenemos cosas que hacer y bueno, parece que estamos en ello. Continuando con lo que ha dicho Eric, me ha llamado mucho la atención y es cierto, ha dicho, dice, en México se hacen peritajes por intuición. Me he acordado de un viejo maestro nuestro, Eric, en paz descanse, el doctor Enríquez Beck, que la profesión lamentablemente está llena de opinólogos y nosotros no estamos para dar opiniones, ni mucho menos hay gente que se basa, yo veo peritos que todavía se ponen delante de un juez y su criterio científico es según mi experiencia.
como decía el doctor Esbeck, ¿desde cuándo la experiencia es un criterio científico? Si tú tienes criterios técnicos, dámelos y hazme ver, digamos, de salud que me quieres arrojar como perito. Ahondando en lo que ha dicho también Ezequiel, creo que tenemos que quitarnos un poco de peso a nuestro favor porque somos simplemente peritos. Y simplemente entre comillas, porque nuestra labor puede ser importante, pero no dejamos de ser asesores técnicos. Y afortunadamente para nosotros es el jurista el que tiene que adecuar al derecho nuestra recomendación. Entonces yo creo que es fundamental lo que estamos diciendo todos de reconocer limitaciones, ser honrados y tomando lo que está diciendo la Libertad, es verdad, intentar tener un rigor, tener una metodología, desde luego suma. Si pudiéramos consensuarlo, mejor. Pero tenemos tantas limitaciones, yo no quiero trasladar una imagen negativa, pero voy a trasladar lo que a mí me dicen, por ejemplo, los juristas. En España en los últimos años se ha puesto muy duro todo el tema relacionado con la ley de protección de datos. Las sanciones que está habiendo al respecto son tremendas, terribles. Puedo asegurar que el 99% de los psicólogos que trabajan en el ámbito privado no pueden cumplir con lo que te exige la ley, con unos sistemas informáticos de encriptado y una serie de conceptos que yo ni siquiera conozco. Y lo que está pasando es que la gente no se está atreviendo a hacer valoraciones como lo que está proponiendo Libertad, porque aquí no podemos asegurar esa protección de datos. Entonces, los que trabajamos en el sistema de justicia todavía tenemos una garantía del respaldo de la Administración de Justicia, pero los peritos privados están muy temerosos con ese tema. Y luego, por ejemplo, y vuelvo a insistir que yo no quiero echar un jarro de agua fría porque hay que perseguir la utopía, que es la única forma de seguir avanzando, no queda otra, ¿verdad, Eric? No queda otra. Pero yo conozco dos antiguos alumnos que están llevando la cisquinización al extremo y ya me lo han reconocido abiertamente, están estando en la sombra de sujetos que están siendo valorados a distancia. O sea, el temor que decía Ezequiel, a mí ya ha habido peritos que ya me lo han reconocido, hemos estado en la habitación de al lado y hemos estado diciendo indicaciones, tal. Esos mecanismos de control son los que yo veo más complicados, porque si realmente todo el mundo fuera bueno, claro que podríamos abarcar más, pero compañero, no nos engañemos. Yo siempre digo que hay dos tipos de psicólogos forenses o de psiquiatras forenses, también que está Ezequiel, a los que nos han engañado y a los que van a engañar. Entonces, esto es sencillo, quiero decir, siempre van a ir por delante de nosotros. Ahora bien, lo que dice Libertad, le doy la razón de que creo que tenemos que intentar, por lo menos por la parte que a nosotros nos toca, llegar a la mejor calidad que se puede ofrecer, reconocer las limitaciones y que luego sea el jurista el que adapte a derecho la recomendación técnica, siempre basado en criterios técnicos que le pueda dar humildemente un perito haciendo bien su trabajo, donde es fundamental hacer una metodología multimétodo y multifuente. Claro, con esta situación que nos estamos planteando, que nos estamos encontrando todos, nuestro potencial de aplicar una metodología multimétodo y multifuente disminuye drásticamente. Como decía Ezequiel, ¿cómo vamos a pasar pruebas psicométricas, por ejemplo? ¿Vale? Yo no digo que las pruebas psicométricas sean esenciales, ni mucho menos. Es un punto más dentro de lo que es una valoración pericial. De hecho, lo que prevalece son otros temas. Yo, por ejemplo, lo que nos estamos encontrando en la Comunidad de Madrid, han dado cierta libertad a los partidos judiciales. Yo presto servicios para un total de 14 juzgados y tuvimos una reunión porque nos han dicho que en aquellos casos en los que el interesado, el perito y el jurista, el juzgado, dé el visto bueno, podamos utilizar Zoom para hacer evaluaciones como está planteando Libertad. ¿Cuál ha sido la respuesta? Cuando me preguntaron mínimamente mi opinión y los juristas saben en el contexto en el que nos movemos, todos los jueces por unanimidad dijeron no se puede, no podemos hacerlo. No me fío de la prueba, me pierde tanto valor que no me vale. Entonces me dijeron a mí, ¿y no tendrá más sentido? Lo digo como una pregunta al aire porque a veces yo creo que son más interesantes las preguntas que hacemos que las respuestas que damos. ¿Y no tendrá más sentido que ya que tenemos esta situación de tanta limitación, en vez de aspirar a hacer evaluaciones periciales psicológicas en vivo o online o como lo queramos llamar, hagamos a lo mejor lo que se llaman dictámenes periciales, hagamos un análisis documental, hagamos una valoración técnica sobre datos objetivos que estén obrantes en la causa y a partir de ahí llegar a donde podamos llegar? Claro, lo que dice Ezequiel es cierto, hay casos y casos. Y hay situaciones, aquí en Madrid no pasa la situación que él plantea de las distancias tan enormes que tenéis en Argentina. El mismo Buenos Aires triplica en población a toda la Comunidad de Madrid. Y en ese sentido es verdad que puede que estemos a lo mejor mucho más cercanos al ciudadano y esa tesitura no nos la estamos encontrando directamente. Pero sí, yo creo que integrando un poco lo que estamos diciendo, limitaciones las hay técnicas, humanas y metodológicas. Las tenemos que reconocer
y que el jurista haga la valoración correspondiente que puede hacer de nuestra prueba, que insisto, afortunadamente es algo que ya es ajeno a la labor del perito. Ahora bien, fundamental lo que dice el doctor Eric, tenemos que estar formados. Sí que estar formado porque lo que se exige desde la Administración de Justicia son criterios técnicos, no intuiciones, no opiniones, no experiencias. ¿Vale? Entonces yo creo que en eso sí estamos de acuerdo. Si pudiéramos tener alguna especie de protocolo, lo que está planteando la doctora Merchant, sería ideal, pero yo hablo desde mi propia experiencia. En la Comunidad de Madrid trabajamos en números redondos, unos 90 psicólogos forenses. Es imposible ponernos de acuerdo casi nunca para casi nada. Pero creo que tenemos que aspirar a por lo menos tener unas órdenes claras, lo primero desde la Administración de Justicia. Lo segundo, que nosotros le demos un feedback a nivel técnico y a partir de ahí intentar consensuar qué podemos hacer y hasta dónde podemos llegar. Insisto, nosotros ahora lo que ya estamos haciendo son valoraciones ya presenciales, pero con lo que antes intentaba transmitir, con una frialdad en lo que es la evaluación muy grande, con una distancia de 2,5 metros, con máscara, con gafas, con una pérdida de información muy importante, con unas limitaciones muy grandes a la hora de abordar sobre todo niños, especialmente menores. Yo me estoy dando cuenta que es terrible abordar niños así. Cuesta mucho empatizar con niños reservados, con niños tímidos, ya de por sí en una situación tan estresante como es acudir a un juzgado. Yo me estoy dando cuenta que eso es un problema que antes de marzo yo no tenía en mi trabajo. Y luego, bueno, pues hay que estar abiertos. Si hay casos en concreto, nosotros estamos a disposición de la Administración de Justicia. Si hay casos y casos, si no queda más remedio, habrá que hacerlo. Como dice Libertad, con los medios que tengamos, poniendo toda la buena fe que tengamos en nuestra profesión, y eso sí, diciendo hasta dónde puede llegar el perito y dónde no puede llegar. Eso lo tenemos ya. O sea, eso realmente es una situación que tendríamos que reconocerla ya mismo. Lo que pasa es que yo, desde mi humilde punto de vista, entiendo que ahora todo esto se ha agudizado y está todo mucho más radicalizado, ¿no? Entonces, creo que tenemos que ser muy cautelosos a la hora de emitir cualquier valoración, cualquier impresión, porque sobre todo estamos perdiendo distintas fuentes de información, estamos perdiendo nuestra capacidad de buscar validez convergente en nuestras valoraciones, estamos perdiendo gran parte de la riqueza de lo que es la psicología forense o de las ciencias forenses, que es el cotejo con distintas fuentes. Entonces nos están atando una mano. ¿Podemos intentarlo seguir haciendo con una mano? Sí, no queda otra, pero hay que decírselo al jugador. Señoría, yo soy zurdo y me han quitado la mano izquierda. Pero sí, adelante, y hay que intentar, yo creo, hay que intentar minimizar al máximo las dificultades que, insisto, yo creo que son por una parte humanas y por otra parte técnicas. O sea, creo que las dos cosas son importantes. Y luego sí, todo esto de las tecnologías, de online, de todas estas cosas que estamos comentando, en España a lo mejor hay una mayor cobertura de que un porcentaje mayor de la población tenga acceso a nuevas tecnologías. Pero no nos engañemos, hay un porcentaje también significativo que no lo tiene. O sea, esa realidad no la estamos encontrando. Tanto a los que nos dedicamos al ámbito de la docencia como en el propio ámbito judicial. Entonces yo creo que todos, Administración de Justicia, médicos, forenses, psiquiatras, psicólogos, técnicos que estamos para intentar ser una herramienta y no un estorbo, pues vamos a intentar desde luego serlo e intentar minimizar nuestra situación. Pero creo que sobre todo con mucha honradez, con mucha sensatez, con mucha comunicación. Creo que es fundamental, como dice el doctor Eric, una comunicación fluida entre batas blancas y togas negras, más que nunca. Más que nunca, porque lo que a mí no me gusta es que a veces los jueces, los juristas, muchas veces por desconocimiento, nos plantean preguntas que son de psicología ficción, que digo yo. Entonces, si no se puede, no se puede, y somos técnicos, vamos a decírselo al jurista por qué no se puede. Y entonces, creo que estamos un poco bastante más desarmados, pero principalmente no creo que, como bien dice Libertad, yo creo que sí podríamos llegar a intentar minimizar, pero es verdad que nos vamos a encontrar con la falta de colaboración propia del ámbito pericial, la tendencia a la simulación, el engaño, ya no decir si tenemos otro perito allí asesorando en la sombra, sin entrar ya en las limitaciones técnicas de las fragilidades que puedan tener sistemas como Zoom o este tipo de plataformas y limitaciones que son complejas a la hora de hacer frente al fenómeno. Ya digo que aquí, por ejemplo, yo me estoy encontrando con varios compañeros que ha aumentado significativamente el número de dictámenes periciales, no solo a los psicólogos, también a los médicos.
les están pidiendo directamente, doctor, pronúnciese sobre toda esta documentación médica y dígame una opinión técnica al respecto, con un objeto pericial claro y hasta lo que, porque estamos en tiempos de guerra y soldados hay que adaptarnos. Yo, perdón por tomar la palabra, maestro Pablo, pero una de las cosas que lamento mucho es que David González Trijueque esté tan ocupado, porque deberíamos aprovecharlo más. Es uno de los forenses que más sabe en Iberoamérica de nuestra disciplina. Es una persona muy bien formada, además de tener el doctorado por la Universidad Complutense de Madrid. Tiene una experiencia enorme en el Tribunal de Justicia y es un profesor muy reconocido en el posgrado jurídico y forense allá en España. Y de verdad lamento que esté tan ocupado, porque deberíamos aprovecharlo muchísimo más. Perdón por tomar la palabra, maestro Pablo. No, y lo vamos a seguir embarcando en esto. Lo haremos dormir menos y ocuparse más acompañándonos, pero indudablemente, indudablemente. Pasando tal vez a la última sesión, la última parte de las preguntas, Eric, me gustaría mucho conocer, o nos gustaría mucho conocer qué trabajos ha estado haciendo sobre lo que es neuropsicología. Cómo va avanzando. El año pasado estuviste acá, comentaste de ciertos temas muy, muy interesantes que venían para este año. ¿Cómo hemos ido avanzando en esto? Bien, miren, estimados colegas, a mí me parece que nos encontramos en América Latina en un proceso de franca evolución. Me parece que el neuroderecho es la evolución de la psicología jurídica y que la psicología jurídica es una etapa histórica a la cual estamos asistiendo justamente a esa transición. Concluye una etapa, inicia una nueva. En este contexto, en América Latina ha habido pioneros muy destacados, como por ejemplo Ezequiel Mercurio, que ustedes ven aquí algunos de sus libros. Y en Colombia, el profesor Gómez Caballó, que es abogado, y la profesora de Piñeres Botero, que es neuropsicóloga forense. En América Latina, las cosas están muy inquietantes. Voy a poner el caso de México, que es el que mejor conozco, para que ustedes se den una idea de por qué estamos tan desorganizados. A diferencia de Colombia o de España, por ejemplo, estos dos países tienen un sistema universitario muy vinculado a los esquemas cognitivo-conductuales en su formación académica. Esto permite un acuerdo, independientemente de si la persona estudia en Bogotá o en Medellín o en Cartagena o en Madrid o en Barcelona o en Valencia o en donde fuere, de la geografía española y colombiana, los estudiantes van a tener poco más o menos la misma identidad. Tendrán las mismas fuentes de referencia, aunque cada profesor, por supuesto, y profesora lo expliquen de manera particular, tendrán las mismas referencias. En el caso de México esto no ocurre así. Tenemos influencias psicoanalíticas, conductistas, humanistas, gestaltistas, en fin, etcétera. Hay pseudociencia también integrada y esto dificulta mucho el abordaje forense. Afortunadamente, el ámbito forense está muy vinculado a la evidencia y esto ha evitado, en cierta medida, que tengamos demasiado intrusismo, como sí ocurre en otros ejercicios, por ejemplo, el clínico. El ámbito clínico está lleno de intrusos que no son psicólogos clínicos y que ejercen en ocasiones funciones terapéuticas sin estar facultados, habilitados o formados para ello. En este contexto, pues reitero, esta fragilidad que observamos de origen disciplinar se ha visto en este momento muy influenciada por el desarrollo de la neurociencia, a grado tal que yo he afirmado que aquel psicólogo o psicóloga que no sepa neurociencia y haya estudiado psicología, ya no sabrá psicología. Pero todavía más inquietante desde mi punto de vista, aquel abogado en el futuro que haya estudiado derecho y no sepa neurociencia, ya no sabrá derecho. Esto pues es un fenómeno que va en ascenso. Reitero, ustedes ven en la pantalla, por ejemplo, los textos de Francisco Maffioletti y Lorena Contreras Taibo desde la Universidad Diego Portales allá en Chile y de manera principal lo que viene en camino, que es este documento sobre derecho y neurociencia. Muy rápidamente, colegas, para poner en contexto este planteamiento, solamente destacar cómo también en América Latina se observa un crecimiento estable sobre el interés del vínculo entre derecho y neurociencias, particularmente, reiteramos, en América Latina. Obviamente la comparación entre América Latina y la Fundación MacArthur es brutal. Mientras que ellos publicaron en 2013 1043 documentos científicos, en toda América Latina se publicaron 26. Esto nos da una muestra pues de la distancia entre uno y otro, pero observamos una tendencia muy similar a la alza. Los anglosajones llevan ya casi 2.000 publicaciones científicas entre el 84 y el año más reciente, que es el 2017,
Y nosotros, en toda América Latina, no alcanzamos los 70 en total entre 2004 y 2018. 17 para comparar años idénticos. Aún así, lo que ustedes observan es que hay una tendencia claramente a la alza. Esto es importante de cara al ámbito forense porque sin duda ese vínculo al que hemos reiterado que implica la toga negra y la bata blanca se está acercando cada vez más a la neurociencia y está dejando cada vez más de lado otros ejercicios, lo cual implica que debemos prepararnos frente a esas exigencias judiciales. De manera particular, lo estamos planteando en América Latina. Vamos a publicar el próximo mes, septiembre ya, este libro nuevo que es Derecho Penal y Neurociencia y que nos muestra una perspectiva de hacia dónde va América Latina. Y en este contexto, destacar justamente las ofertas de lo que pretendemos estructurar. Nuestro querido profesor Enrique Beck, fallecido hace poco, tuve la fortuna de que aceptara participar en este libro que hicimos junto con Gerardo de la Viaga y Félix Ostrowski y que me parece que fue el último libro que publicó Enrique Beck. Le mandamos un cariñoso abrazo a su familia, a sus amigos y por supuesto a nosotros que somos sus alumnos de muchas generaciones. Bien, decíamos, en este contexto pues, nuestro planteamiento ha implicado crear una estructura vinculada a esa evolución de la psicología jurídica que es el neuroderecho. Y esta disciplina que vincula derecho y neurociencia encuentra por primera vez en Iberoamérica un sustento a nivel de doctorado. José Luis Graña Gómez, de la Universidad Complutense de Madrid, creó el primer doctorado en psicopatología forense allá en la Facultad de Psicología en la Universidad Complutense de Madrid. Y ahora en México hemos creado esta ruta en psicopatología forense reciente entre dos centros públicos nacionales, el de Ciencias Penales y el de Neurología y Neurocirugía, con 10 líneas de investigación que además están vinculadas a las 5 líneas de investigación de la maestría en psicopatología forense y sistema de justicia. Como ustedes pueden apreciar en el plan de estudios, estamos muy enfocados hacia la neurociencia. ¿Por qué les estoy comentando todo esto? ¿Por qué es valioso para nosotros? Porque en este contexto de pandemia, como ya mis colegas acertadamente han señalado, nos vamos a enfrentar a una serie de retos que no podrán ser resueltos sin una formación académica y una tutoría profesional muy específica. Una de las grandes ventajas que tuvimos David y yo cuando estudiamos el posgrado es que pudimos hacer prácticas supervisadas. Íbamos a la cárcel, a los hospitales psiquiátricos, a los juzgados de familia, a los centros para jóvenes infractores, etcétera, y de la mano de quienes ejercían en aquellas épocas estas labores, Blanca Vázquez Mezquita, Marta Rodríguez, en fin, las figuras de aquella época y de hoy, por supuesto, nos permitieron aprender presencialmente de ellos. Esto no es posible ahora, pero dado que es un reto, algo que podemos hacer es justamente lo que hoy estamos llevando a cabo. Tenemos la ventaja de contar con Ezequiel Mercurio de Argentina, Libertad Merchán de Colombia, David González Tijueque de Madrid, y estamos aprendiendo desde diferentes perspectivas. Creo que esto hay que aprovecharlo más. Me parece que ha habido, y con esto concluyo, un exceso de oferta en estos días de webinars que empiezan a cansarnos, a agobiarnos, a agotarnos. Tal vez uno de los retos es o consiste en estructurar mejor estas propuestas para beneficiar a más personas. Requerimos un acuerdo, si no un único, como bien señala David, que es imposible de lograr, por lo menos sí unificado, que tengamos unos mínimos, unos estándares en los cuales todos y todas estemos de acuerdo. De lo contrario, nuestra disciplina se ve muy debilitada, muy frágil, frente a disciplinas como la química, la toxicología, la genética. Las nuestras se ven debilitadas no porque sean débiles en sí mismas, sino porque nosotros esos estándares mínimos no los hemos exigido suficientemente. A veces somos demasiado tolerantes frente al intrusismo y esto no debe seguir ocurriendo. La disciplina forense es muy exigente, es una de las disciplinas más importantes del sistema de justicia, la psicopatología me refiero, por lo que respecta a su influencia en la toma de decisiones judiciales. Con lo cual, para concluir, estamos ante un gran reto. La pandemia, como bien dice David González Tijueque, lo que ha hecho es mostrar nuestras fragilidades y lo que nos corresponde es, con la humildad que él también ha señalado, tratar de responder a estas exigencias. Lamentablemente, en mi opinión, esta situación va todavía para largo. Ya estamos observando rebrotes en España, en Alemania, en Asia, también en América Latina. México ya ha reportado casos de reinfección. No sabemos cuándo ni cómo va a terminar esta situación, con lo cual lo mejor que podemos hacer, que además es un mecanismo evolutivo, es adaptarnos. Cuanto antes nos adaptemos a esta situación, mejor sobreviviremos y en la medida de lo posible prever
qué es lo que puede ocurrir en los próximos meses. Este año, de entrada, me parece que continuaremos como hasta ahora y parte del próximo también, incluso con la vacuna. Incluso con la vacuna todavía quedarán resabios a los cuales debemos ser capaces de afrontar. Me parece que el teletrabajo es una herramienta que debe permanecer, que debe quedarse, solo que debe acordarse mucho mejor de lo que se está haciendo ahora. No quedan claros los límites entre la patronal y los trabajadores, cuáles son las condiciones nuevas, y me parece que es algo en lo que debemos trabajar. Son muchos retos, sin duda, pero de la mano de ustedes estoy seguro que podemos afrontarlos favorablemente. Gracias, Eric. Bien, vamos a pasar a la última parte de la sesión del día de hoy y vamos a invitar al licenciado Richard Rodríguez Cambronero. Él es el coordinador general de la Defensa Pública de San José, Costa Rica. Adelante, Richard. Richard. Creo que el micrófono suyo está desactivado. Sí. No, sí está activado, pero creo que sí hay un problema con el audio. Vamos a ver. Si estás en laptop, Richard, quita tu micro y habla por el audio de la laptop, si es que estás con laptop. Ok, ¿ahora me escuchas? Ahora sí. Perfecto. Adelante. Ahora sí. Un gusto verte. Muchas gracias. Les agradezco la oportunidad, primero a don Pablo por darnos la oportunidad de hacer nuestra consulta, y a los panelistas que han estado tan completa la información y tan interesante los temas que han venido a analizar. Le comentaba a don Pablo en algunas oportunidades, inclusive que ha tenido contacto con la defensa pública en ciertas dirigencias que realizamos acá con temas psicológicos y psiquiátricos de nuestros usuarios, y es la consulta que deseo hacerle para conocer la perspectiva de los panelistas en cada uno de sus países, cómo se maneja este tema, y también pues su criterio personal de si está errada la forma en que se maneja o si se maneja de una buena forma. El tema tiene que ver con las pericias que realizan acá, tanto en psicología como en psiquiatría, en donde normalmente la persona experta, el perito, lejos de solamente escuchar la versión de la persona que está sometiendo a análisis, plasma dentro del informe que nos rinde ya para el proceso como tal, dentro del dictamen, la versión que da el usuario. No una versión general, sino una versión que en algunas ocasiones, a la hora de estar en el proceso como tal, el tribunal pueda tener acceso a una información que para nosotros no era necesaria que la conociera, como es la versión completa del usuario, e inclusive ya tuvimos un caso en donde la utiliza, dado que esto es prueba, este informe es prueba, utiliza esa versión que da el imputado para confrontar de alguna manera la prueba que existe, o incluso la propia versión que puede llegar a dar a juicio. Para nosotros es muy importante la pericia como tal, para que puedan determinar efectivamente la capacidad del imputado, pero a un asunto que tiene que ver a un ámbito privado como tal, tomar la versión del imputado y generar su informe, pero no así transcribir totalmente la versión del imputado, porque inclusive a nivel jurídico puede venir a violentar el derecho de abstención de nuestro usuario, que si en juicio llega y guarda silencio, ya tenemos una versión en una prueba oficial como es un peritaje. Entonces, al menos acá en Costa Rica, depende del perito, se plasma o no se plasma, e incluso ya tuvimos un juicio que está ahorita en fase de apelación, donde utiliza el tribunal esa versión para perjudicar más bien al usuario a la hora de ver los hechos. Entonces quería saber en la perspectiva de cada uno de ustedes si dentro de la psicología, la psiquiatría, es una obligación de ustedes el plasmar totalmente la versión del usuario, o más bien el dejarse un respaldo ustedes de lo que les está diciendo para poder llegar a cierta conclusión, que es a la que ponen en el informe, pero no todos los insumos que le brinda la persona que están valorando. Y si, dependiendo del país de cada uno de ustedes, si tienen esta situación en donde se utilice y se plasme, como les estoy explicando en algunos casos que hemos tenido acá en nuestro país.
Yo me si quieren, atrevo a yo contestar. también, David, sí, es que me gusta, David, Perfecto. arrancate tranquilo. ¿Empiezo yo, Ezequiel? Sí, bueno. Richard, comento la situación en España y nosotros, la respuesta desde mi punto de vista es sencilla a lo que tú estás planteando, que es algo complejo. A nivel deontológico, el psicólogo solo pondrá aquella información relevante para dar respuesta al objeto pericial encomendado. O sea que todo aquello que sea información superficial, el perito puede quedarse con ella en su expediente, pero no tiene por qué reflejarla en el informe pericial en ningún caso. Y segundo, en el caso de que reflejemos alguna referencia relacionada del peritado con los supuestos hechos, no tiene validez a nivel jurídico en mi país porque simplemente se nos considera testigos de referencia. Lo que tiene valor es la declaración en sede judicial al respecto. Puede ser enriquecedora, puede llevar a la duda, pero a nivel jurídico, cuando nos intentan llevar a ese terreno los abogados, los jueces de forma taxativa dicen que únicamente es una referencia, nos convertimos en testigos de referencia, cuando realmente no somos testigos de referencia, somos peritos. Yo siempre se lo digo a mis alumnos, a mí no me importa lo que me dice el sujeto en la entrevista, me importa lo que está ya documentado, lo que ha dicho, lo que ha declarado en comisaría, lo que ha declarado en sede judicial con las garantías procesales correspondientes. A mí lo que me interesa como perito es cómo me lo cuenta, la resonancia, la habilidad afectiva, los procesos cognitivos básicos, etcétera. O sea que por una parte, y dejo la palabra a mi compañero Ezequiel, a nivel deontológico no tenemos por qué ponerlo, aquello que no sea relevante, y segundo, si exponemos algo somos simplemente testigos de referencia y no tiene ya, digamos, una relevancia judicial que sí tiene, sin embargo, la declaración que se ha hecho en forma correcta. Ezequiel, todo tuyo. Gracias. Acá quizás sea difícil de pensar como una respuesta única a una práctica que, como dice David, es tan compleja en definitiva. Digamos, quiero decir, lo que yo voy a decir no necesariamente representa la generalidad de lo que pasa en la psicología forense argentina, pero voy a por lo menos plantearles lo que debería suceder. Creo que de acá mis compañeros habían hablado algo antes que es clave, que es el tema de la formación. Yo decía, bueno, a Eric le gusta juntarse amigos con esto de la formación de los psicólogos y la neurociencia para psicólogos, pero creo que es un punto central, ¿no? Digamos, yo para hacer, digo, yo también lo digo en mis clases tan fácilmente, para yo poder anunciarme, entre comillas, como psiquiatra forense, tuve que haber pasado 6 años de medicina, otros 4 años de psiquiatra y unos 2 años de formación de medicina forense. O sea que para que yo pueda estar en un estrado judicial o haciendo dictámenes, digamos, solo como formación, son más o menos 12 años de formación encima. Y esas especialidades las especialidades médicas en general en los países están reguladas y tienen cierta calidad que se puede certificar a través de estos programas, algo que no suele suceder para el ámbito de la psicología, ¿no? Y mucho más en el campo de la psicología forense. Es decir, que un psicólogo puede, con solamente haberse recibido y tener el título de psicólogo, inscribirse en los estrados judiciales para ser experto en psicología forense, y creo que de ahí vienen los grandes desafíos que tanto plantea Eric, David y Libertad con respecto a la formación. Y lo que encontramos muchas veces también en la práctica es, bueno, yo hace 15 años que hago esto, entonces esta es mi experiencia y eso es suficiente, cuando nosotros, que nos gusta, y imagino que la mayoría de ustedes también, estar actualizados, informados, trabajar de la manera más actualizada posible, sabemos que la experiencia en sí misma no dice nada, ¿no? Digamos, por sí sola. Pero bueno, para responder en concreto, puntualmente acá, lo que, digamos, si usted tenía que responder a un alumno es, los psicólogos tienen como práctica muy frecuentemente, no tanto los psiquiatras, pero sí los psicólogos, a poner textuales frases dentro de sus dictámenes. Y esto es algo que yo no recomiendo y que creo que de alguna manera tenemos que empezar a modificar. Digo, como dice David, en definitiva, nosotros somos psicopatólogos y tenemos que poder traducir esas frases textuales o en algún clave psicopatológica, digamos. Puede ser que sea nuestro insumo para poder dar cuenta de las funciones psíquicas o funciones cognitivas, pero el textual en sí mismo no debería ser algo que podamos volcar en nuestro informe. En Buenos Aires, en Argentina y en general el Poder Judicial ha de alguna manera en sus sentencias ha hecho recomendaciones relacionadas con este tema de los textuales relacionados con el hecho en concreto, ¿no?
digamos, y básicamente creo que Richard tocó uno de los puntos centrales, que es el de la autoincriminación. En nuestro sistema legal las personas no tienen el derecho a declarar y no tienen por qué autoincriminarse, y de alguna manera muchas veces las evaluaciones psicológicas y los peritajes que vuelcan textuales sobre el hecho en concreto son valoradas en este sentido, como una especie de declaración impropia donde la persona se está autoincriminando sin saberlo, ¿no? De alguna manera, porque entra en confianza y pensando de que no necesariamente se va a volcar eso en el examen pericial. Con lo cual, esto no es un contexto clínico, sino que es un contexto forense. En un contexto clínico, dependiendo de la situación, uno deberá decir, mire, lo que usted me cuenta, yo tengo que denunciarlo a las autoridades, porque si usted me dice que tiene alucinaciones y que dice que va a matar a alguien, yo tengo que hacer algo en concreto, digamos, y ahí hay el secreto profesional que de alguna manera tiene una justa causa para hacer, y debemos actuar en consecuencia porque somos expertos en psicopatología clínica y debemos intervenir ahí concretamente. El ámbito forense requiere otras intervenciones. Entonces, de alguna manera y en concreto, acá es completamente desaconsejado poner textuales de los dichos de las personas evaluadas, y como dice en definitiva David, será un insumo para evaluar las funciones cognitivas y responder el punto pericial, responder el requerimiento judicial, pero acá es altamente desaconsejable poner textuales en general y muy puntualmente aquellos que son inherentes a cuestiones propias de la participación o no de un sujeto en el hecho. Salvo, yo acá voy a hacer una salvedad, que es a veces lo que yo hago, salvo que el punto en concreto de alguna manera sea relevante para lo que nos preguntan sea relevante ponerlo. ¿A qué voy en concreto? Están preguntando las facultades mentales al momento del hecho, esto es imputabilidad, y la persona dice, yo no tengo nada que ver, yo no fui, no participé de ese hecho. Yo lo que suelo insistir es, bueno, yo no puedo determinar el estado mental de alguien que dice que no estuvo en ese hecho en concreto. Sí podría decir, como dice David, de alguna manera, hacerme de esa información objetiva y corroborar con otras fuentes de información, pero a veces sabemos que esto no necesariamente tienen la calidad que a nosotros nos gustaría, ¿no? Digamos, porque no siempre hay testigos, o los testigos son muy lejanos, etcétera, etcétera. Con lo cual, salvo en ese punto concreto, donde nos están preguntando estado mental al momento del hecho, y la persona dice, yo no estaba ahí directamente, yo lo que digo, bueno, miren, él niega su participación en el hecho, con lo cual yo no podría determinar cuál es el estado mental de un sujeto que dice que no estuvo ni participó de ese hecho en concreto, ¿no? Con lo cual, también somos prudentes, o por lo menos intento yo serlo, de decir, bueno, en el caso de que los hechos se comprobaran tal cual están en el expediente, su estado mental a partir de la evaluación realizada y en el análisis del cotejo del material que hay, podría haber estado así o así. Pero en definitiva señalar esto de que para ser muy concreto, cuando hablamos de imputabilidad tenemos que pensar en la última escala de la teoría del delito, la culpabilidad, con lo cual antes se tuvo que haber probado la acción típica, antijurídica y culpable. Con lo cual creo que nosotros debemos conocer eso, porque para que alguien sea inimputable, primero tuvieron que probarle la materialidad del hecho, ¿no? Entonces, decir que alguien tuvo o no tuvo capacidad para comprender o dirigir, nosotros muchas veces afirmamos su participación material en hecho, algo que tiene o que requiere ciertos estándares específicos. Creo que de alguna manera, ahora sí para cerrar, en lo concreto, nosotros acá no ponemos textuales, mucho menos aquellas cosas que podrían involucrar directamente la implicancia o no en un hecho, salvo esta situación que yo les comentaba. Perdón, me hice un poco extenso la respuesta. Bueno, coincido completamente con David y con Ezequiel. En Colombia se maneja más o menos la misma dinámica. En una primera instancia, el principio fundamental es, retomando las palabras de David, que la información contenida en el informe o que se va a describir en el informe corresponde únicamente o responde únicamente a las preguntas específicas que tiene la Administración de Justicia. Otros detalles, otros elementos que la persona nos cuente durante el proceso de evaluación que no son concernientes al objetivo de la evaluación no se incluirán dentro del informe pericial. Sin embargo, eso es un elemento ético que se tiene y se expone y se acuerda con el evaluado previo el inicio del proceso de entrevista y el proceso de evaluación, ¿no? Este primer elemento de, ok, vamos a iniciar este proceso de evaluación, pero tenga en cuenta que lo que usted me diga aquí, y se establece todo el tema del secreto
profesional diferenciado, clínica versus forense, ¿no? Lo que me diga aquí son elementos que van a ser utilizados para el análisis y para dar respuesta a los interrogantes de la Administración de Justicia, un poco como previendo que la persona evaluada tenga en cuenta que esa información que me va a dar, si bien tiene ciertos elementos del secreto profesional, pues en realidad hay unas limitaciones bastante grandes respecto al mismo. Aquí en Colombia acostumbramos mucho a hacer transcripciones exactas de las entrevistas, sobre todo para el análisis de la información contenida, algunas veces en aplicación de elementos de credibilidad y este tipo de cuestiones más metodológicas, pero son transcripciones que normalmente guardamos en nuestro archivo y que no van anexadas al informe de evaluación psicológica forense. También tenemos una facilidad o un elemento dentro del juicio que se llama la evidencia demostrativa, y es que podemos solicitar el uso de recursos de video, de audio, presentaciones de PowerPoint para explicar algunos elementos del informe que consideremos que sean pertinentes que la audiencia en sí mismo los vea. Allí se acostumbra, o aquí en esa evidencia demostrativa, en muchas ocasiones sucede que los peritos anexan algún elemento de la entrevista, copian y pegan algunos elementos de la transcripción para, digamos que mostrar o evidenciar algún punto particular. Sin embargo, digamos que la directriz que se tiene respecto a ello es que este elemento que se muestra va a sufrir un proceso de análisis e interpretación, y que la conclusión final va a ser no el contenido de lo que se está mostrando, sino esa interpretación que el perito haga en audiencia de juicio de toda esa información que recolectó. En este sentido, pues estos abstracciones de la transcripción no son declaraciones, sino es una fuente más de información que el perito utilizó, corroboró, contrastó para dar su análisis y conclusión final al respecto. Entonces creo que en Colombia al menos va en la misma línea y se utiliza en el mismo sentido. Muy bien, yo no tendría nada más que agregar porque han sido muy claramente meridianos nuestros colegas. Solamente quizás sumaría el hecho de la importancia del consentimiento informado. Un elemento imprescindible en toda evaluación es hacerle saber a la persona lo que han dicho mis colegas y que esto quede asentado en un documento de tal manera que también respetemos ese principio de no autoincriminación. Se nos ha llamado para llevar a cabo una actuación muy puntual y a ella nos ceñimos. Insisto, como bien ha señalado mi colega Merchan, la importancia de los límites entre la psicopatología forense y la psicología clínica son importantísimas. Ya Antonio Andrés Puello planteó en algún capítulo importantísimo, junto con Ismael Oinaz y José Manuel Muñoz Vicente, las diferencias entre una y otra, y me parece que es un documento que debemos consultar siempre. El consentimiento informado, llevarlo por delante y hacerle saber a la persona que a veces, aunque parezca evidente, no tiene conciencia plena de ello, que todo lo que nos diga tendrá una repercusión forense y judicial. Muy bien, gracias, Eric. Ya casi se nos va el tiempo, tendremos tal vez un espacio tal vez para alguna pregunta. Les voy a pedir tal vez que las respuestas sean un poquito más cortas para ver si nos da tiempo de alguna interacción más. Richard, adelante. Sí, te agradezco mucho. Muy enriquecedor las respuestas de ustedes. Les expongo acá, por ejemplo, nada más como para comentarles el por qué se hace genera algún tipo de problema cuando el imputado llega y niega los hechos. Evidentemente es algo que más bien pues, lo va a beneficiar en el proceso. El problema se da cuando llega y de consulta el perito, que debe de hacerlo en cualquier pericia, pues evidentemente si sabe por qué se le está procesando, si conoce cuáles son los hechos, él va a generar inmediatamente una reacción sobre si los acepta o no, ¿verdad? Y muchas veces algunas personas pues dirán, sí, es cierto, lo que sucede es que no, yo no quise hacerlo o estoy muy arrepentido. Este tipo de manifestaciones como tal ya marcan totalmente el camino a seguir en caso de un juicio en el cual la persona llega y en un dictamen en juicio llega a decir que él no fue la persona que cometió el hecho, pero en el dictamen se puso específicamente que está muy arrepentido y que no quiso hacerlo. Entonces, estos contrastes como tal son los que pueden generar eventualmente incluso en la psique del tribunal, ¿verdad? Porque tal vez no lo utilice como tal,
para poder fundamentar su sentencia, porque sabría, pues en el mejor de los casos, que podría generar algún tipo de vicio, pero sí puede incidir en la psique del juez si está determinado aún a absolver o no el que la persona le haya aceptado al perito que efectivamente cometió los hechos. Entonces, la situación se da por eso, de que efectivamente que me parece que hay información muy sensible, como el aceptar los hechos, el pedir una disculpa, etcétera, que sí es muy, muy peligroso el agregarlo a un dictamen porque puede influir determinantemente en el proceso. Perfecto, gracias, Richard. Vamos a darle un espacio, si me permiten ustedes también, a los demás participantes que también tenemos acá de todo Iberoamérica. Si desea alguien hacer una pregunta a nuestros panelistas, por favor, nada más abren el micrófono, prenden el video, por favor. Adelante. Buenos días. Hola, Virginia. Buenos días. Buenos días. Virginia Rojas, Defensora Pública de Costa Rica. Yo quisiera hacerle una consulta al doctor Mercurio, que hizo referencia, si le entendí bien. Buenas, doctor. Me parece que usted hizo referencia a que incluso se tiene explícitamente, no se recomienda hacer transcripciones literales de las declaraciones de los pacientes. Eso fue lo que le entendí. Sí, exacto. Sí, en ese no son caso, pacientes, sí, pero sí. Sí, bueno, a los usuarios que se Sí. analizan, que vienen referidos por una autoridad judicial. Yo quisiera saber si usted, por parte de quién, digamos, es que no se recomienda, si esto es judicialmente y por lo tanto tal vez está plasmado en algunas sentencias de autoridades judiciales, o por parte de quién, digamos, no estaría recomendada esta práctica, de forma que pueda utilizarse también a nivel comparativo y poder analizarse estas disposiciones o estas recomendaciones generales de no incluir las transcripciones literales. Sí, a ver, no es una recomendación que surja ni ninguna norma procesal puntualmente. Concretamente, no es que la norma procesal diga que no se puede hacer las transcripciones, sino que surge más bien de la interpretación de la jurisprudencia sobre los dictámenes médicos y psicológicos en este punto. No es que hay una recomendación explícita, concreta desde los dictámenes, de que rigen los dictámenes procesales, sino es más que nada una interpretación que ha tenido parte de la jurisprudencia con respecto a eso, que en definitiva sería el declarar contra sí mismo, ¿no? De alguna manera esto atraviesa distintas pruebas. Voy a hacer una referencia a neurociencias en lo que tiene que ver con la detección de mentiras bajo escáner cerebral. Uno de los puntos que se discute de manera procesal es el grado de si eso sería de alguna manera declarar contra sí mismo, ¿no? O sea, atravesar el análisis de un escáner cerebral para decir si alguien dice la verdad o miente, si no sería una forma de encubierta, por decirlo seguramente, encubierta, de declarar contra sí mismo. Entonces, de alguna manera, el principio que rige esto es esta, que las declaraciones o los textuales de los informes psicológicos podrían ser interpretados como una manera que violaría la norma de declarar contra sí mismo. Puedo buscar la cita, la jurisprudencia, para tratar de acercarse a través de Pablo, sin dudas. Tiene el micrófono desactivado, perdón, maestra Virginia. No le hemos escuchado. Muchas gracias. No, estaba indicándole que le agradezco muchísimo si eventualmente usted tuviera a mano alguna de esa jurisprudencia a la que hace referencia y pudiera hacérnoslo llegar, porque pues esto también relacionado un poco con lo que el doctor Don Eric García estaba indicando sobre los consentimientos informados. Pues por lo menos a mí me ha sucedido que tengo casos donde efectivamente hay un consentimiento informado escrito, en donde se le advierte a la persona que las cosas que manifieste durante la entrevista o durante la valoración podrán serle beneficiosas, o sea que no necesariamente le van a ser beneficiosas, y que podrían incluirse dentro del dictamen. Lo que pasa es que también tiene que ver un poco con esta situación que se hablaba de la confianza que se crea en el contexto de la
de la entrevista o de la valoración, en donde tal vez la persona no tiene completamente claro que aquellas manifestaciones pues efectivamente se van a incluir dentro de la valoración y vienen incluidas de manera textual. Entonces, pues ahí entra un poco lo que ustedes hablaban sobre el criterio médico, en este caso del psicólogo o del psiquiatra, de que esa información sea relevante o no para incluirla dentro de el dictamen, y de qué tan efectiva o entendido es por parte en este caso del usuario que está siendo valorado, las limitaciones reales o las implicaciones reales de aquel consentimiento informado que firma casi que de manera genérica al iniciar la entrevista, porque de lo contrario no le realizan digamos, la valoración. Entonces, pues ese es un problema efectivamente que nosotros estamos teniendo, en donde sí existe un consentimiento informado, dado que en muchas oportunidades la defensa técnica no está ahí presente al momento de la valoración, pues podría pasar que la persona usuaria no entendiera el alcance o las implicaciones de sus manifestaciones, y están viniendo los dictámenes con transcripciones textuales de la versión del imputado sobre los hechos, que muchas veces es completamente incriminatoria porque acepta la responsabilidad, acepta que sí cometió los hechos, y como indica el licenciado Richard, en algunos casos implica estar arrepentido o cuenta su versión, digamos, sin estar ahí un defensor público, sin poder constatar que entendió lo que aquello implicaba, y que al menos, si no para fundamentar una sentencia que sí ha sucedido, sí influye, digamos, la percepción que el juez vaya a tener sobre el caso, lo cual evidentemente es una preocupación desde la perspectiva de la defensa. Sin duda. Perdón, maestro Pablo, por tomar la palabra muy brevemente al tenor de la pregunta que hace la maestra amablemente. Recordamos que en este capítulo comentábamos, escrito por José Manuel Muñoz, Vicente Enrique Echeburúa y quien hace el uso de la palabra, señalábamos justamente la importancia de este planteamiento que hace nuestra colega. Y al respecto, retomábamos esta publicación del propio profesor Echeburúa junto con Muñoz Vicente y Loinás de 2011, donde nos planteaban ellos con mucha claridad la diferencia entre lo forense y lo clínico. Y, en efecto, esta preocupación que ella manifiesta muy inteligentemente es frecuente. Sin embargo, debemos recordar justamente el objetivo de nuestra intervención. Noten ustedes que se plantea que es para el apoyo en la toma de decisiones judiciales. Por esta razón, la persona debe saber que toda la información que nos va a proporcionar tendrá una repercusión jurídica, forense y judicial. Y además, lo que respecta a el secreto profesional. En materia forense no aplica, mientras que en ámbito clínico sí. Ahora, recordemos que sí, con salvedades. Están, por ejemplo, los famosos casos Salgo, el famoso caso Tarasov, que nos muestran los límites de este secreto profesional en materia clínica. Además de ello, hay que recordar la perspectiva de la intervención, que es una evaluación psicolegal, mientras que en el otro caso es diagnóstica y de tratamiento. Por último, vale la pena tomar en cuenta las características del informe, que se convierte en un documento que tiene peso legal, mientras que el otro es un documento clínico que es parte de la historia del paciente. Hay que recordar también que este documento en el ámbito forense está sujeto a críticas, a observaciones por parte de terceros, y que particularmente se pondrá de manifiesto en el contrainterrogatorio. En síntesis, sí, aunque pudiera parecer que afecta la confianza de la persona evaluada, en realidad es indispensable de cara al ámbito forense. Aunque significara una cierta desconfianza o falta de rapport por parte de la persona evaluada, es un procedimiento indispensable, dado el contexto en el cual se encuentra, que es, reiteramos, de naturaleza forense y que tiene repercusiones judiciales. Magnífica pregunta, estimada maestra Virginia. Creo que mi colega Libertad y el maestro González Tribay quisieran hacer también algún aporte. Yo uno sumamente breve, y es con relación al consentimiento informado. Uno de los elementos fundamentales del consentimiento es que el profesional, el psicólogo, sea capaz de transmitir el contenido de los objetivos del consentimiento, y que perciba o se dé cuenta si la persona que lo leyó y lo firmó realmente entendió el contenido del mismo. Entendió cada uno de los objetivos, el procedimiento, de la forma en que se van a utilizar los resultados, para saber si esta firma no obedece únicamente a un proceso administrativo del que la persona se siente obligado a hacer,
sino que obedece a un proceso, digamos, cognitivo en el que la persona leyó, entendió, sopesó los pros y los contras y a partir de ello decidió firmarlo para continuar con el proceso. Eso es un elemento fundamental que al menos en la evaluación forense solemos hacer, y es ese primer elemento del consentimiento informado, darle mucha importancia en función de leerlo detalladamente, pedirle al usuario, si es el caso, por ejemplo, que nos cuente con sus palabras de qué se trata el consentimiento informado, qué fue lo que entendió, y si respecto a esos distintos elementos que contiene el consentimiento informado tiene alguna duda, alguna pregunta, y si es así, que la haga libremente para, en la medida de lo posible, que lo que se refiere al consentimiento informado y los objetivos de todo el proceso de evaluación hayan quedado de la forma más clara posible. Es únicamente eso. Yo solamente un apunte, porque me ha parecido muy interesante la pregunta de la maestra Virginia, y voy a citar al que fue maestro mío y del doctor Eric García. Tuvimos la suerte de tener a José Manuel Maza, ni más ni menos, que llegó a ser fiscal general del Estado en España, fallecido hace unos años en Buenos Aires, y él siempre nos decía una cosa a los peritos que a mí no se me olvidará: los peritos no valoramos los hechos. Entonces, lo que para ustedes, los abogados y los juristas, es tan importante, nosotros, el que nos diga algo referido a los hechos, no le damos esa relevancia, porque es al mundo jurídico al que le corresponde decir si los hechos han ocurrido o no han ocurrido. Entonces, nosotros realmente, aunque el peritado que tenemos delante se cree que nos interesan mucho los hechos, no nos interesan. Nos interesan los procesos psicopatológicos y nos interesan otro tipo de variables técnicas a través de las cuales vamos a poder inferir, con un mayor o menor rigor pericial, dependiendo de cada caso, una respuesta que lo que pretende es ser de utilidad no solo al juzgador, sino a toda la administración de justicia en forma de fiscales y letrados. Enhorabuena por la pregunta, Virginia, me ha gustado mucho. Bien, tenemos tiempo para una pregunta más. Tenemos una manito levantada de José Andrés Pacheco. Adelante, José Andrés. ¿Me escuchan? Ahora sí. Sí, correcto, adelante. Gracias. Y bueno, un saludo a todas y a todos. Mi pregunta va a ser muy, muy puntual y va dirigida precisamente a lo que pues, las 4 personas expositoras el día de hoy nos comentaban con respecto a las dificultades que ha representado para ellos la pandemia en cuanto a sus valoraciones. Y la hago precisamente por lo que comentaba el doctor Eric con respecto a la diferenciación entre psicología forense, psiquiatría forense y lo clínico, ¿verdad? Con respecto a que tanto la psicología como la psiquiatría forense pues tienen como función apoyar eventualmente una decisión que se vaya a tomar en un proceso judicial. Entonces, mi pregunta puntualmente va dirigida hacia el doctor David González, porque creo que fue el que tocó tal vez el tema un poquito más relacionado con lo que voy a preguntar. Sin embargo, pues cualquier otro aporte de las otras 3 personas expositoras es bienvenido. El tema es el siguiente. Nosotros en este contexto de pandemia aquí en Costa Rica, yo también soy defensor público acá en Costa Rica, nos empezamos a enfrentar al problema de hacer audiencias o peor aún, juicios de manera virtual por distintas plataformas tecnológicas. Entonces, aunque tengo claro que es muy distinta la labor de un juez al valorar la prueba que la de una persona profesional en psicología o en psiquiatría forense al evaluar a una persona, la tendencia que apoya la realización de este tipo de juicios mediante estas plataformas indica que con respecto al principio de inmediación de la prueba, que es lo que por lo menos a nosotros en la defensa pública más nos ha preocupado, nos indican que no importa que se hagan las valoraciones de esta forma porque el principio de inmediación de la prueba no representa un método de conocimiento. Por ejemplo, que lo que uno pueda creer que es una versión cuestionable de una persona ofendida en un juicio porque está nerviosa, no necesariamente ese carácter de nerviosismo quiere decir que esté mintiendo, ¿verdad? Sino que sea en persona o sea mediante alguna de esas plataformas, el juez, la jueza, el tribunal en pleno puede o debe valorar la prueba y que siempre y cuando pueda escuchar de viva voz, aunque sea a través de una plataforma electrónica, la declaración de esa persona, pues ya será tarea del tribunal determinar la credibilidad o no. Entonces, la pregunta específica es, ¿qué les parece a ustedes, bueno, a don David y a las otras 3 personas expositoras, si quisieran aportar algo,
esta afirmación sobre que la inmediación, entiéndase, esa comunicación directa que uno pueda tener con la persona que está declarando, con el entorno, no representa necesariamente un método de conocimiento. Para mí, pues siendo abogado, no siendo psiquiatra ni psicólogo forense, me hace un poco de ruido esto porque el lenguaje corporal para mí sí es importante, pero dado que tal vez topo con la misma dificultad que ustedes al valorar a las personas a través de plataformas electrónicas, solo que en este caso, pues en mi carácter de defensor, siendo personas testigos o ofendidas, ¿qué piensan ustedes sobre qué tan atinada es esa conclusión sobre que la inmediación al escuchar una declaración no necesariamente representa un método de conocimiento? Gracias. José Andrés, voy a tomar la palabra ya que te has dirigido a mí, pero vamos, con mucho gusto se accedo a mis compañeros que seguro que te van a aportar también luz. Yo es que creo que estás haciendo una pregunta lógicamente desde la perspectiva jurídica. Quiero decir, inmediación sí, creo que es un tema fundamental, pero es que la metodología que utiliza un letrado, que utiliza un fiscal, que utiliza un jurista, a las vistas de un psicólogo es un interrogatorio, no una entrevista. Entonces, la entrevista a nosotros nos exige lo que es la observación, la relevancia de procesos psicopatológicos a través de lo que es la exploración clínica, que va mucho más allá que la mera recogida de información verbal. Porque, insisto, la información verbal para un perito, por lo menos en mi país, lo relevante es lo que está, digamos, ya recogido en sede judicial y con las garantías procesales correspondientes. Entonces, en lo que nos vamos a fijar los compañeros psicólogos en este tipo de exploraciones va a ser en detalles que nosotros incluimos dentro de la exploración psicopatológica. Es ahí donde perdemos más información, no en la recogida de información propiamente dicha que estás comentando, que en ese sentido yo creo que el principio de inmediación es muy importante. Pero voy a poner un ejemplo para que se me entienda lo que quiero trasladar. Hace unos meses tuvimos una señora que estaba en juego si se le quitaba la custodia de 2 hijos pequeñitos de 5 y 3 años porque estaban en situación de riesgo. Y la señora, lo que había entre líneas era una depresión grave y esta señora se presentó en la entrevista intentando disimular su patología. Y voy a comentar un detalle, por ejemplo, venía arreglada, venía con los labios pintados, venía con el pelo bien, pero sin embargo esta señora tenía un déficit de higiene importante. Ese detalle a través de sistemas de una videoconferencia se nos escapa de las manos. Si yo lo hubiera visto a través de una cámara como nos estamos viendo ahora, ese detalle se me escaparía. Yo sé como psicólogo forense que la ausencia de un patrón de higiene puede corresponder con esa depresión que esta señora estaba intentando ocultar. Entonces, ese tipo de limitaciones es un simple ejemplo, es donde yo creo que nos chocamos con la realidad que nos estamos encontrando con lo de la pandemia. Pero aún así, insisto, yo no quiero echar un jarro de agua fría a nadie y nosotros somos recursos de la Administración de Justicia. Si hay que utilizarlo, hay que utilizarlo. José Andrés, y si tenemos que quedarnos con que el principio de inmediación es lo más importante en la causa por los motivos que sea, que nos ha pasado, porque de repente llegas al juzgado, te llaman, ha habido una agresión sexual y hay que verlo sí o sí. Pues hay que verlo con lo que tengamos. Pero insisto, desde la honradez, reconociendo limitaciones técnicas e intentando ser de utilidad tanto para los letrados, fiscal, como jurista. Pues ese es el problema. Inmediación, sí, creo que es un aval muy importante. Limitaciones es que no es solo lo que vemos y lo que escuchamos, es que los psicólogos nos fijamos en ese sentido en muchas más cosas, que lógicamente el mundo judicial no se tiene por qué fijar. Entonces es ahí donde a lo mejor la pregunta está dirigida desde una persona del mundo jurídico a una persona del contexto forense. Pero nos entenderemos. Sí, tomo la palabra también porque me parece muy relevante la pregunta que ha usted planteado y quisiera para ello apoyarme en estas imágenes. Como bien ha señalado David González dijo que con mucho acierto, uno de los puntos centrales es justamente el proceso de evaluación psicopatológica. Cuando nosotros preguntamos, no preguntamos de manera casual. Es decir, tenemos un sentido, un fin y un proceso claramente establecido. De momento quiero mostrarles cómo se hace este proceso al que estoy aludiendo. Este proceso se lleva a cabo naturalmente mediante fases o etapas. Y estas fases o etapas tienen
características muy particulares. Las evaluaciones no se pueden hacer de manera intuitiva, reiteramos, sino que deben hacerse con un procedimiento basado en la evidencia. Para ello, por ejemplo, contamos con diferentes protocolos, cada vez hay más y más específicos en el ámbito forense, y esto fortalece la afortunada tendencia de evitar las pseudociencias en ámbito forense. Hemos padecido mucho la intrusión de las pseudociencias en ámbito forense, pero progresivamente lo estamos consiguiendo erradicar. Aquí lo pongo en la pantalla y alude justamente a lo que dice nuestro querido colega González Tricueque. Ven ustedes que hay una metodología, unos pasos, una metodología incluso para la exploración psicopatológica forense y por lo mismo también una para el informe en sí mismo. Aquí ustedes pueden apreciar con claridad en qué consiste esta metodología. Ven que hay pasos y estos pasos implican la formulación de hipótesis psicopatológicas que vamos a contrastar dentro del proceso de evaluación. Desde luego, no podemos asegurar que nuestras intervenciones sean siempre como hipotetizamos. Puede que sean lo contrario, pero eso también es positivo si seguimos correctamente el proceso, reiteramos, de evaluación. Y al respecto, este proceso de evaluación, como ustedes pueden apreciar, tiene límites. Aunque fuese en el ámbito judicial y por lo tanto hubiese un mandato, es conveniente tener un consentimiento informado, muy conveniente. Es también parte de un proceso cognitivo. No me voy a detener mucho porque no tenemos el tiempo suficiente, pero voy a compartir con ustedes este archivo para que si ustedes lo desean puedan consultarlo. Aquí viene descrito punto por punto en qué consisten estos procedimientos y sobre todo cómo se llevan a cabo, que me parece que es una ruta de trabajo que debemos fortalecer, ¿no? Siempre preferir la ruta basada en la evidencia y evitar las rutas basadas en la inferencia. Esto tiene que ver también con el fortalecimiento de la propia disciplina. La psicología forense es una disciplina científica. Que haya personas que se dedican a estos temas que no utilicen la ciencia para ello, no significa que la disciplina sea acientífica. Solo significa que hay practicantes, que hay pseudoprofesionales que siguen utilizando métodos no rigurosos en ámbitos forenses. Pero eso no desacredita la disciplina, desacredita al profesional. Ocurre exactamente lo mismo en el derecho. El derecho es una disciplina que contribuye a la justicia. Que haya abogados, que haya abogadas que tengan prácticas ilegales, no significa que la disciplina sea per se ilegal, sino que son prácticas lamentables que progresivamente irán erradicándose. Acabo de compartir para ustedes el archivo, lo tienen ya en el chat por si desean descargarlo. Gracias, Eric. Bien, lamentablemente se nos acabó el tiempo. Tal vez unas breves palabras de cada uno de ustedes para ir cerrando. Eric. Pues un placer, básicamente un gran gusto estar con ustedes. Estoy seguro que estoy conversando con profesionales muy destacados. Ya lo veo así por las 3 participaciones del maestro Richard, el maestro José Andrés Pacheco y la maestra Virginia Rojas, que son profesionales muy comprometidos y que me alegra de verdad estar en este grupo. Además, poder saludar a mi querido colega y compadre David González Tricueque, nuestra querida colega, la maestra Libertad de Chan Rojas, y nuestro querido colega Ezequiel Mercurio, que está seguramente atendiendo un problema, una situación doméstica con uno de sus 4 niños, que le ha requerido seguramente alguna atención imprevista. Maestro Pablo, de nuevo reiterarte la gratitud por esta invitación y felicitarte por el amplio nivel de convocatoria. Celebramos que estas conversaciones tengan tanto eco porque nos permitirán progresivamente incrementar justamente la exigencia de la disciplina. A todas y a todos, por supuesto, muchísimas gracias y muy buenas tardes. Libertad. Sí, gracias. Bueno, pues no, realmente finalizar agradeciéndoles a todos por su interés, al maestro Pablo por convocar esta reunión y resaltar un poco la importancia de estos espacios justamente para establecer estos canales de diálogo, de comunicación entre las diferentes disciplinas, dado la importancia de analizar los procesos psicológicos, forenses, los procesos delictivos desde la interdisciplinariedad. Y bueno, también estos elementos de actualización constante conforme los cambios que nuestro propio contexto va requiriendo y nos va haciendo necesario, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por el espacio, por la convocatoria y al doctor Eric García, como siempre, por su invitación. David.
Soy breve, que ya hemos excedido el tiempo máximo previsto. Reiterar lo que han dicho mis compañeros. Gracias. Agradecimiento a todos los asistentes. Es una maravilla ver que estas cosas despiertan interés. También alegrarme de que Mercurio Ezequiel está vivo, está presente. Nos tenía preocupados con las contingencias familiares, pero siempre hay prioridades y tendríamos que hablar de la pirámide de Maslow ahora, pero ya no da tiempo. Muchas gracias, Pablo, por la invitación. Un placer compartir este espacio con todos vosotros. Libertad, un placer conocerte. Y Ezequiel, ya me dirás quién eres en la red social porque no te tengo ahora mismo identificado. Abrazos para todos y sobre todo a cuidar la salud y a ver cómo salimos de esta, pero saldremos. Abrazos desde Madrid. Gracias. Bueno, yo rápido, solamente agradecerles al doctor García López, a Pablo, a Virginia, a Richard, que son colegas ahí de la Defensa Pública en Costa Rica. Eso ha sido un gusto y hemos vivido en manera directa lo que significa trabajar en cuarentena, tal como lo dijo Libertad, los desafíos que nos implica esta situación concreta de estar en la casa con niños trabajando, no sé, académica o profesionalmente todos los días. Así que les mando un fuerte abrazo y muchas gracias. Pues bien, de verdad, gracias a ustedes. Para mi persona y para la red, realmente es y ha sido un gran honor tener gente tan valiosa de todo Iberoamérica, totalmente invitados de nuevo a vernos, ojalá pronto, con un poquito más de tiempo, logramos volvernos a encontrar. Mientras tanto, será desde la parte virtual. A todos los amigos y amigas de Costa Rica, de todo Iberoamérica que nos han acompañado el día de hoy. Hemos tenido 1000 y resto de personas en nuestro Facebook Live, más todos los amigos y amigas que han estado acompañándonos también por este medio, sabiendo que al menos en Centroamérica eso es jornada laboral, entonces a veces es un poco complicado y aún así las jefaturas también de la Defensa Pública han apoyado muchísimo este evento, así que agradecerles también a ellos por acompañarlos, a ustedes por sacar un tiempo también laboral y de sus familias para estar con nosotros. De parte de la Red Académica Internacional, pues nomás invitarlos a que nos sigan acompañando. Seguimos transmitiendo en vivo lunes y viernes con diferentes compañeros y amigos de todo Iberoamérica. Y no más, pues la verdad deseando que ustedes y sus familias estén bien. Eric, David, amigos en Libertad, muchísimas gracias. De verdad, Ezequiel, un gran abrazo. Gracias por sacar el tiempito y acompañarnos. Y nos vemos pronto. Que la pasen súper bien, que tengan un excelente inicio de semana. Y nos vemos en una futura edición. Abrazos a todos. Excelente, muchas gracias y hasta la próxima. Gracias. Abrazos para todos. Un abrazo, Eric. Tenemos el aire, tenemos la vida, no hay otro momento. Vamos a vivirla, estamos aquí, no hace falta nada, si tenemos alas, vamos a batirlas, tenemos otoños y también veranos y buenos amigos que nos dan la mano, tenemos promesas y sueños cumplidos, tenemos el sol que nos quita el frío. Y la primavera es mejor contigo, sin duda en invierno no hay mejor abrigo. Tengo el infinito repleto de estrellas, me quedé con una, tú eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas, mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Tenemos los libros, el cine, la historia, la
las uvas, el vino, el sexo de gloria. Los sueños más grandes se sueñan despiertos, montañas sagradas y sagrados huertos, cofres de recuerdos que valen la pena. Los padres, los hijos y aquella morena, el pan, la esperanza, la fe, la ternura. Tengo 7 mares y 14 lunas. Cuando he decidido, me quedo contigo y no tengas miedo. Soy tu fiel amigo, tengo el infinito repleto de estrellas. Me quedé con una, eres la más bella. Y aunque nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida, tenemos la vida. Cuando al fin se llegue mi hora esperada, yo estaré sereno, tranquilo, contento. Pues si algunas llamas en la gris mueren, otras más dichosas se hinchan con el viento. Que nos parezca que la vida es dura, que la noche está cada vez más oscura, ya salen estrellas. Mira para arriba, te tengo en mis brazos, tenemos la vida. Tenemos la Muchas gracias, bendiciones, que tengan un lindo inicio de semana. Gracias a los amigos que nos han acompañado por el Facebook Live el día de hoy. Hasta luego.